Un aplauso, la primera vez que somos todas mujeres. 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. Puedo hablar con ustedes francamente de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad y de los bajos ingresos. Entiendo el malestar y la queja de los más débiles, pero también veo lo que está bien y cómo se oculta, y cómo se intenta generar desánimo y malestar. Tenemos el honor hoy de estar acompañados por Juan José Fernández, ex combatiente de Malvinas. Hoy se pudo jubilar gracias a la ley 27.329. Escuchamos a los que anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas. Intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza. Quienes hicieron estallar la economía hace apenas 3 años son los mismos que ahora se anuncian que una bomba explotará en el futuro. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. No puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria, en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad. Un enorme honor, Iglesias, me enorgullece. Sigo. Cada vez que vine a este recinto, expresé la necesidad de trabajar mancomunadamente para realizar las adecuaciones necesarias en nuestro sistema judicial. No son mentiras. Para terminar esta sesión, les pido me permitan contarles esta historia. Hoy nos acompaña Belén. Ella tiene 35 años. Gracias, Belén, por estar aquí. Es madre soltera de 3 hijos de 13, 11 y 7 años. Vive en el barrio Cristo Rey de La Plata. Belén fue víctima de violencia de género y había perdido su trabajo por las condiciones físicas y emocionales en las que iba a cumplir su tarea. A partir de entonces, solo pudo tener trabajos inestables, pero aún así, en esas condiciones, sus hijos jamás dejaron de ir a la escuela. Hoy Belén tiene trabajo gracias a una cooperativa que se creó bajo el programa Obras Tempranas de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social. Esa política se financió a través de la Ley del Aporte Solidario y Extraordinario que este mismo Congreso ha votado. Cuando discutimos grandes fortunas, lo que estamos discutiendo es más igualdad, porque solo a través de la igualdad, solo creando condiciones materiales para que todos y todas puedan tener las mismas oportunidades, es que un país puede crecer y progresar. La libertad no son palabras, la libertad nace en la igualdad. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. El 1 de marzo, día siempre particular y afortunadamente en la democracia argentina, 40 años además de democracia luego del último golpe cívico-militar, para remarcar este dato puntual a lo que hizo el presidente Alberto Fernández, por supuesto, en su discurso. Discurso que vamos a analizar con Nico, con Flor y con Néstor, como siempre, pero también con invitados. Por ejemplo, con Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, a quien le preguntaremos por el funcionamiento del Congreso en este 2023, por la posible ruptura o no dentro del bloque del Frente de Todos. Bueno, ¿qué opinas sobre el discurso que tuvo lugar hoy? Son algunas solamente de las preguntas para este Desiguales, Caruso. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Luli. Bueno, claro, en un momento determinado y cuando se abordó un tema, recién lo estábamos viendo, es como que le pegaron al chancho y chiflaron los dueños. Claro, pero yo lo dije al revés, ese dicho hoy en producción, porque yo lo que quería decir es, le pegaron al dueño, le pegaron a los jueces de la Corte, le pegaron a la justicia para que salten los chanchos. Y yo me voy a quedar con esa versión. Que está mal igual. Que está mal, pero está bien. Que está mal. Pero que está bien. Está mal. Que no está tan mal, digamos. Bueno, así que vamos a hablar también de eso, digamos, ¿no? La centralidad que tuvo
en el discurso del presidente todo lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y el funcionamiento de justicia y la reacción nuevamente de la oposición, muy en espejo de lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político. Pero también vamos a charlar con Mariano Recalde, senador del Frente de Todos, que estará también en el programa de hoy con nosotros y nosotras. Le vamos a preguntar qué es lo que pasa en la relación Alberto y Cristina, ¿no? Porque ayer lo decíamos también, hoy hubo un juego en espejo, lo que decía Alberto en el discurso, las reacciones de Cristina, qué decisiones gestuales tomó, si ustedes quieren, Cristina Fernández de Kirchner, así que también vamos a charlar con eso y por supuesto también otra mirada respecto de cómo se reacomoda, si es que se reacomoda la interna del Frente de Todos de cara a las elecciones de octubre. Y nos metemos en una noticia del día, tiene que ver con un apagón que hubo en casi todo el país, por no decir todo. Lentamente se va restableciendo el servicio, con lo cual decir dónde ahora no hay luz es bastante impreciso, porque la realidad es que la información es que minuto a minuto se va restableciendo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un incendio en una cable de alta tensión que une Campana con General Rodríguez. Esta es la imagen que se difundió sobre el fuego que provocó el corte de estos cables. En las islas del delta de esa zona, atención con esto, ¿no? De Campana. Claro. Se empezó a decir, Atucha se prendió fuego, es un desperfecto en Atucha. No, Atucha dejó de funcionar por seguridad. Al no poder enviar esa energía, lo que hizo fue, bueno, cortar el funcionamiento y lo que se hace ahora es buscar otros caminos para que la energía llegue. Pero hay ya una denuncia. Sí, claro, esta es la noticia más reciente, la información más reciente tiene que ver con la denuncia que radicó el ministro de Economía, Sergio Massa, ante un juez de primera instancia de Campana para investigar, perseguir y eventualmente detener a responsables de este incendio. Cabe la pregunta de si tiene que ver con las lógicas de los incendios en el Delta que venimos sufriendo. Esta es la denuncia, aquí está la denuncia. Ya publicada. Como es de público conocimiento, en las últimas horas 2 grandes incendios sobre las islas del Delta. En ese sentido, bueno, y efectivamente lo que se pide allá arriba, ¿no? Investigar, perseguir y en su caso detener a los responsables de estos gravísimos hechos. La pregunta, si tiene que ver con las lógicas de los incendios en las islas del Delta que venimos sufriendo o hay algún otro elemento para investigar, ¿no? Néstor, vos tenés más información igual sobre el plano judicial de esto. Había habido una denuncia previa que había formulado la Policía Federal en virtud del incendio, incluso antes de que se produjera el apagón o la interrupción del servicio de suministro eléctrico. Porque lo que tiene que ver con esto es que las torres de alta tensión por lo general no se ven afectadas por los incendios de pastizales. Entonces hubo una suposición que está de alguna manera trasuntada en la denuncia presentada a posteriori por Sergio Massa. Es el mismo juez, con lo cual la causa va a tramitar en la Justicia Federal de Zárate Campana sobre la posibilidad de que hubiera existido un sabotaje. Bueno, eso es lo que se investiga ahora, ¿no? La intencionalidad. Recordemos que el gobernador Axel Kicillof tuvo que suspender la apertura de sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires, producto de esta situación. No se sabe aún cuándo se va a realizar esta asamblea. Recordemos que no muy lejos de allí hay una protesta sobre la Ruta 9 por reclamos que tienen que ver con la cuestión que afecta al campo, ¿no? Porque acá hay dos temas, digamos, ¿no? ¿Qué tan grave fue o qué tan extraordinario fue el evento? O si no, ¿qué tan frágil es el sistema como para que un incendio que puede surgir no sin perversas intenciones puede generar el apagón de medio país? Sí. Vamos con Germán Martínez, Dale. que ya nos está... No sé si en Rosario, él sabe, se sufrió el incendio o no. Menos... el impacto de hoy no. Yo en mi zona de la Ciudad de Buenos Aires tampoco, pero es como medio aleatorio, ¿no? Cada uno tuvo algo. Bueno, esto fue cerca de las 4:30 de la tarde. Nosotros el día que tuvimos... ¿Qué tal? Buenas noches ante todo. Hola, Germán. El día que tuvimos las primarias provinciales en el año 2019 fue ese famoso domingo de ese apagón enorme. El Día del Padre. Exactamente. Y recuerdo que estábamos de elección en Santa Fe. Mira. Y ¿Se pudieron hacer igual? Se siguieron haciendo igual. Mira. Y al rato después retomó y ya se empezó a ordenar, pero hubo 2 horas que fueron de un cimbronazo, un operativo electoral que te quede sin luz, donde se está eligiendo la primaria de gobernador. Claro, ni más ni menos. Miedo. ¿Arrancamos? Dale, Germán. El discurso de Alberto, ¿vos lo sentiste como un discurso de cierre de un ciclo y entonces todas las cosas que efectivamente el presidente quería poner sobre la mesa y mostrar de gestión de gobierno? ¿O lo sentiste como un relanzamiento de quien tiene efectivamente vocación para dar la pelea electoral? Ni una cosa ni la otra. Lo noté como un típico discurso de último año de un primer tiempo de gestión de gobierno del presidente de la Nación, ¿no? Lo digo con...
Cuando uno ya lleva 3 de 4 años de gestión, tiene elementos ya muy claros como para poder hacer una evaluación integral de cada área de la gestión de gobierno. Y al mismo tiempo sabe a la perfección cuáles son aquellos elementos que han o entrado en el contrato electoral o han sido distintas promesas o anuncios que ha hecho la gestión de gobierno y que todavía no han sido lo suficientemente, no tienen el reflejo en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. A mí me parece que el presidente hizo un gran discurso hoy, ¿no? Con 3 momentos muy claros. Ustedes mencionaban lo de los 40 años de democracia. Esa reivindicación de los 40 años de democracia termina con un pedido que estaba en el video que ustedes pusieron, de rápido esclarecimiento y de la profundidad de las investigaciones alrededor de lo que pasó con el atentado a nuestra compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después se abrió un segundo momento más interesante, largo pero interesante, área por área, ministerio por ministerio, de aquellos elementos que el presidente juzga que son logros de la gestión. Yo tomé en ese tiempo, soy medio, me gusta hacer los deberes, nota. Tomé nota de todo y fueron 4 páginas de notas, de grandes títulos de lo que dijo el presidente de la Nación, y después un momento al final donde claramente él pone en discusión algo que ya lo había hecho el 10 de diciembre del 2019 y cada 1 de marzo respecto al funcionamiento de la justicia en la Argentina. Ahora, de ¿no? todo eso que repasa el presidente como gestión, que él incluso en un momento señala la responsabilidad de los medios de comunicación concentrados, Sí. yo me pongo en la piel del hincha del Frente de Todos. Digo, che, con todo esto arriba de la mesa, que no nos enteramos, yo quiero decir, me parece que más por las rencillas internas que se comieron cualquier gestión positiva del gobierno que por falta de una buena comunicación de los medios privados. Pero yo me pongo y digo, ¿por qué esto no pudo ser? Bueno, puede darle mucha bronca al hincha del Frente de Todos el hecho de que no se ha podido llevar todo eso de una manera más armónica, aún con diferencias, pero llegar a un año electoral fortalecido sobre esa gestión. Bueno, voy a recorrer una frase muy propia de Carla Morazo, mi mujer. Te lo dije, lo vengo diciendo hace un año, de la importancia de reivindicar la gestión y de la importancia de hablar de los logros de la gestión. Cuando uno no tiene la potencia en la comunicación para poder instalar estos debates que vos estás diciendo, las causas seguramente son múltiples. Hay elementos políticos, puede ser. Hay elementos de la configuración del sistema de medios, puede ser. Uno lo puede haber pifiado en las estrategias de comunicación, también. Hay datos de contexto, también. Tiempo de pandemia, difícil reivindicar cosas, ¿te acordás? En los tiempos de pandemia, casi que estábamos todos sobre los 4 o 5 temas. No, estábamos en una tragedia. Estábamos. Bueno, entonces, después pasa eso y realmente nunca nos resultó fácil poner en valor los elementos de la gestión. Pero cuando vos tenés un tiempo por delante y se te empiezan a consolidar no solamente los datos cuantitativos, sino yo creo que hoy hubo un recurso de la comunicación que utilizó el presidente con esto de las personas de carne y hueso, con nombre y apellido, en los cuales uno puede simbolizar los efectos de una determinada política pública. Cuando uno empieza a ver eso, realmente me parece que es un elemento interesante que todos los tenemos que tener en cuenta. Dicho sea de paso, un elemento muy utilizado por el macrismo, ¿no? Que el que comenzó a hablar con nombre y apellido fue Macri en general. Luli, no. La última campaña fuerte en torno a eso fue la de Cristina en el 2011. ¿Se acuerdan? El teatro donde estaban todas las personas que agarraban y decían, en términos electorales, lo de Cristina fue previo al macrismo y fue una campaña espectacular. ¿Se acuerdan la de la antena de conexión satelital en Misiones? ¿No? Bueno, a mí me parece que no se trata de si te nombro con el nombre de pila, sino si la política pública tiene impacto real en la vida cotidiana. Y eso es lo que trató de mostrar el presidente, independientemente del nombre. No era cachobochas, como le decíamos en las redes sociales a lo de Macri. No, esto es otra cosa. Yo creo que fue un buen recurso de la comunicación que permite simbolizar y personificar en las políticas públicas concretas en la vida cotidiana. Y yo creo que fue un muy buen discurso. Aparte, seguido con mucha atención por la oposición, porque nos quedamos con el tramo final de la oposición, ¿no? De Juntos por el Cambio, donde se puso más picante con el tema de la cuestión judicial, que ustedes la vienen siguiendo, y nos pasó en noviembre y diciembre con el Consejo de la Magistratura, nos pasó en enero y febrero con el juicio político, hoy pasó en el recinto. Pero el 90% del discurso, aún con sus diferencias, yo reivindico la posición que tuvo básicamente Juntos por el Cambio de acompañar en algunos momentos
casi con unanimidad, la reivindicación de la democracia fue el momento de aplausos más unánimes, ¿no? Y después, obviamente, empieza el tironeo político. Nosotros aplaudimos a nuestro espacio político y la oposición trata de hacer silencio, ¿no? ¿Nico? Ahora, Germán, más allá de cómo presentan o representan los hechos, los medios de comunicación, los medios de comunicación son solo una parte de la vida de las personas. Después las personas viven, atraviesan cosas y Sin las dudas. políticas públicas las impactan o no las impactan. Corramos los medios de comunicación de la discusión. ¿Por qué cualquier encuesta que vos veas sobre expectativas a futuro te da que las expectativas de la población son muy malas? Bueno, porque seguramente en esa valoración que uno hace de los impactos que la política tiene en tu vida cotidiana debe haber una cantidad de materias pendientes que hoy hacen que vos como ciudadano o como ciudadana no tengas todas tus expectativas a la alza. Eso puede ser, ¿no? Yo en eso... ni los medios de comunicación explican todo, ni las percepciones individuales explican todo también, ¿no? Son fenómenos sociales más complejos, ¿no? No creo que dé para acá, pero lo podemos debatir algún día, ¿no? Ha habido Ojalá los debates en televisión, los debates políticos den para eso. Ha habido situaciones donde uno realmente se ha encontrado con percepciones sociales muy negativas de algunos procesos políticos que en 5 meses no se veían reflejados en triunfos electorales. Inclusive no nuestros. Yo te digo algo que yo la viví de cerca. Yo hice una campaña... Siento que estás pensando en alguna la del macrismo del 2017. La del macrismo del 2017. Antes de la primaria, nosotros íbamos por la calle y decían, ¿cuál es la lista de Cristina? Agustín Rossi era candidato en la provincia de Santa Fe por Unidad Ciudadana. Nosotros fuimos de las pocas listas del interior que se llamó Unidad Ciudadana, ¿no? Nosotros íbamos en Rosario y decían, ¿esta es la lista de Cristina? Sí, bueno, 10 puntos. Vamos a votar. Los resultados indicaron otra cosa en términos generales. Ustedes saben que se acuerdan que estaban todos mirando lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. Hubo una cantidad de situaciones que a los poquitos días la gente decía, y bueno, a Macri hay que darle tiempo, ¿no? Y estas cosas, o sea, los climas sociales alrededor de los temas electorales, yo no sacaría conclusiones anticipadas, ¿no? Sí creo que lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar cada una de las cosas que dijo el presidente de la Nación, que a mí me pareció muy interesante porque no estuvo exento de autocrítica el presidente, y nombró el trípode de, si se quiere, el gran déficit de nuestra gestión: inflación, ingresos y distribución del ingreso, ¿no? Y también habló, y esto quiero que lo escuchemos porque habló de su provincia, del Consejo de la Magistratura, pero de una consecuencia directa del no funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Lo escuchamos. Prosperado, y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe, repito, hoy Santa Fe, me extrañan los diputados santafesinos, no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en todo su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan las instituciones republicanas? Tengo respuesta. Bueno, y veíamos con una imagen, yo dije ayer, el director de cámaras de estos días La respuesta es la el dio el rey. director de cámaras. Sí, claro, el director de cámaras te poncha a Rosencrantz y a Rosati tragando saliva con una concentración igual mirada al frente. ¿Esto podría causar, por ejemplo, digo, que una prioridad, como es en este caso la que tiene la provincia de Santa Fe, rompa en algún punto el bloque del Frente de Todos, como ocurrió en el Senado de la Nación? ¿Cómo? Ayer escuchábamos a Mirabel, un diputado de su provincia, diciendo, bueno, ahora la agenda de Santa Fe no está en el Congreso, no está en ningún lado, quedamos afuera de todo. No, bueno, pero vamos, primero, vos sabés que si algo soy es respetuoso de cada dicho y cada actitud de compañero y compañera, y más de mi bloque, ¿no? Obviamente que no tengo por qué coincidir en todas las miradas ni que expresa Roberto, y Roberto seguramente no debe tener el 100% de coincidencia con las cosas que expresa Germán. Tenemos un tema en lo cual, por ejemplo, el gobernador de la provincia, acordate que no firmó la solicitud de juicio político al presidente de la Nación, y eso no deja a la Corte, al presidente de la Corte. A la Corte, a los integrantes de la Corte, perdón, y eso no significa que uno no respete la figura del gobernador, ¿no? A mí me parece que aquí hay dos cosas. Lo que dice el presidente de la Nación es cierto. Hay una cantidad de vacantes en la estructura judicial que tiene la provincia de Santa Fe que están paralizadas en el Consejo de la Magistratura, que no lleva adelante el proceso de selección respectivo, ¿no? Eso es una tarea básica del Consejo de la Magistratura, el proceso de elección, y después lo que tiene que ver con el proceso de análisis del desempeño, que con un Consejo de la Magistratura con más de 200 días de parálisis, bueno, esas cosas se atrasan
Y realmente eso sucede. ¿Es el único tema que complica a la provincia de Santa Fe desde el punto de vista judicial? No, hay temas que después sabés que viene la configuración de las ternas y después viene el acuerdo del Senado. Hay distintos elementos, pero lo que dice el presidente de la Nación es absolutamente cierto. Punto 1. Punto 2. Cuando el presidente de la Nación, sobre el final del 2020, envía el proyecto de reforma de la justicia, estábamos en pandemia, ¿no? Una senadora de mi provincia, la senadora Marilyn Sagnum, ¿qué hizo en el Senado? Agregó una cantidad de elementos que robustecían la presencia de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Ese proyecto fue aprobado en el Senado de la Nación, lo dijo el presidente de la Nación. Sí. Y en la Cámara de Diputados, yo no era presidente de bloque, pero después yo como presidente de bloque, yo no lo pude tratar en la Cámara de Diputados por la oposición férrea, no solamente Juntos por el Cambio, sino de los bloques que nosotros llamamos del medio, ¿no? Bueno, así que era imposible ni siquiera conseguir quórum alrededor de ese tema. Si esa ley hubiera salido, la dotación de recursos para la provincia de Santa Fe sería mucho más de lo que tenemos. ¿Alcanza con eso? No, yo creo que hay que hacer más todavía. Y acá no es una cuestión de sacarle la cola a la jeringa en las responsabilidades que tenemos alrededor de la situación que se vive en la provincia de Santa Fe y especialmente en la ciudad de Rosario. Yo vivo en la ciudad de Rosario, ustedes lo saben, digamos, a mí no puedo hablar en tercera persona o como una mirada externa. Pero esto que dijo el presidente de la Nación es cierto. Ahora, que alguno después, sobre este dicho del presidente de la Nación, sobre esta expresión, constituya una opinión política más amplia, a mí me parece que hay que dejar lo que dijo. Lo que dijo es cierto y hay que seguir trabajando, y en eso estoy seguro que Roberto y yo coincidimos, por todo lo que falta hacer en la provincia de Santa Fe y por todo lo que falta aportar, inclusive desde la lógica del gobierno federal, en la provincia de Santa Fe. O sea que no es posible una rotura del bloque del Frente de Todos. Para esto es otra historia. ¿Por qué me lo vinculado los dichos y las expresiones de Viravera que yo respeto con una situación de ruptura? Por aquello de los intereses de representantes de provincias que sienten que la política central... Y que lo han dicho en el Senado. ¿Qué es lo que pasa en el Senado? 17 notas me hicieron esta semana de que se me rompía el bloque. Y ayer estuvieron los 118 diputados y diputadas de nuestro bloque sentados, conformando el quórum con bloques que salieron de la lógica del bloqueo de Juntos por el Cambio, donde había socialistas santafesinos, del Frente Renovador para la Concordia de Misiones, de Juntos por Río Negro, de Identidad Bonaerense, los bloques de izquierda. Todos ellos logramos 129 para abrir la sesión y después pudimos avanzar con la moratoria previsional y sacamos más votos porque se nos sumaron los cordobeses de Schiaretti y se nos sumó el Movimiento Popular Neuquino, digamos, ¿no? Y nosotros todo eso lo conseguimos con nuestros 118 sentaditos en las bancas, colaborando como hemos hecho siempre y tratando de procesar la diferencia que tenemos entre nosotros, dialogando, tratando de analizar las situaciones y dándole para adelante. Néstor. Sí, hacía hincapié, diputado, en lo que dejó como positivo el discurso de Alberto Fernández. Yo quiero centrarme en lo que no dijo, porque por allí pasa la crítica bastante transversal de la oposición. Así que habló poco, o prácticamente no habló, o no profundizó en 3 temas esenciales: inseguridad, inflación y pobreza. ¿Hubo un déficit ahí en el discurso? Pero cuando uno analiza, me tiento a la ciencia política, me tironea, perdóname, pero cuando uno analiza un discurso, siempre te vas a encontrar elementos de déficit o no suficientemente puestos en valor a lo largo de una determinada pieza. Son 3 temas que son medulares. No, pero a ver, sobre el tema, por ejemplo, sobre el tema inflación, analizó todos los elementos que nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, siempre habla y que son fundamentales para ordenar el tema de inflación. Habló del orden macroeconómico, habló sobre la necesidad de cuidar las divisas, habló sobre potenciar el sector exportador para tener más divisas, para poder justamente fortalecer la reserva del Banco Central, y habló también de la importancia que nosotros podamos darnos una política económica previsible. El presidente lo enumeró casi que te di en el mismo orden que te estoy diciendo, y si vos agarras la primera conferencia de prensa de Sergio Massa en el microcine del Ministerio de Economía, dijo exactamente estas cosas, ¿no? Entonces, no es que no se hablan. Después están lo que uno le gustaría que se dijese en cada situación. También hay otro que dijeron podría haberse explayado más en otros temas. A ver, por ejemplo, no fue un discurso donde el presidente de la Nación nos dijo: estos son los 20 proyectos de ley que necesitamos que se aprueben. No hizo eso el presidente. Ahora, ¿eso significa que yo no sepa cuál es la agenda del presidente para con el Congreso? Tengo todos los temas que él puso en el decreto de extraordinarias. Algunos los pude tratar, pocos.
Otros me quedan por tratar en comisiones y la mayoría de ellos tengo dictamen de comisión y todavía no lo pude llevar al recinto. Así que yo sé lo que tengo que hacer. A eso se le agregan debates interesantísimos. Hoy el presidente planteó un tema clave, que es la cuestión de la inversión en educación en la Argentina. Nosotros tenemos la ley de financiamiento educativo, que es una ley hermosa del primer kirchnerismo, digamos, con Néstor, presidente, claro, el 6% del PBI como meta, y con Daniel Filmus de ministro de Educación de la Nación, que tiene un ciclo importante y que seguramente debe haber cosas ahí a mirar. Y porque los desafíos respecto a la cuestión educativa son crecientes y también tenemos que agregar más recursos y esos recursos de algún lado tienen que salir. Lo decía ayer yo en el discurso de cierre en la Cámara de Diputados sobre el libro El costo de los derechos, ¿no? Digamos, no existe esto de querer seguir ampliando derechos, sino pensar que de eso de algún lugar, principalmente en términos tributarios, hay que generarlo y esos son más recursos. Y hoy el presidente de la Nación reivindicó 2 veces el aporte solidario extraordinario, la grande fortuna. Con ejemplos, de hecho. Con ejemplo concreto que usó un proyecto de Máximo y de Carlos Heller, ¿no? Ahora, ¿ese funcionamiento del Congreso del año 2023 va a ser posible de tratar leyes como las que estás mencionando o algunos de los que tienen ya dictamen incluso? Mira, si salimos de la lógica y si Juntos por el Cambio sale de la lógica de intento de bloqueo y de parálisis total, yo creo que sí. ¿Pero vos crees que van a salir? Yo creo que sí. ¿Es información o sí. es ¿O son ganas? fe? Bueno, hay algo de aspiración a que sea así. Y segundo, yo creo que llegaron muy tironeados con esta idea del bloqueo total. No sé, hay muchos diputados, yo conozco diputados, no conozco la Cámara de Senadores. Hay muchos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que ya no estaban cómodos con esta idea de no habilitar las comisiones, no ir a las comisiones, no ir al recinto, ¿Por algo no dar los personal debates. o porque creen que tiene costo político? Yo creo que hay convicciones en muchos de ellos. Hay muchos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que yo reconozco la buena fe en cada uno de los tratamientos de temas, inclusive algunos que son presidentes de comisión. Y después está el costo político, digamos. No hay que hacer campaña diciendo no voy a trabajar. No es sencillo, porque nosotros diferenciamos, no, sí, trabajamos, pero vamos a las comisiones, trabajar en no dar quórum, todas esas cosas que decimos los diputados y las diputadas. Pero después la gente es más simple en su análisis. Hay que, la última, tenemos que ir cerrando, pero Flor, tenés una última pregunta. Sí, consultarle concretamente hacia adelante qué proyectos ven más viables, así como fue moratoria, que empujaron y finalmente salió, ¿qué proyectos ven más viables que puedan salir? Bueno, a mí me parece que hay algunos que están ahí para salir porque no despiertan críticas. Ayer nosotros elegimos una sesión muy corta, un temario corto sobre moratoria previsional y sobre la cuestión de las historias clínicas digitales, porque sentíamos que si abríamos mucho el temario empezaban las impugnaciones cruzadas respecto a los temas, ¿no? Y no queríamos que se nos baje nadie de los que tenían ganas de contribuir al quórum, ¿no? Pero hay otros temas de salud que ya están dictaminados, que fueron parte del temario extraordinario, que están listos para ser tratados en el recinto y que no despiertan objeciones en los diputados. Hay cuestiones que hoy nombró el presidente, que todas esas áreas protegidas en la Argentina que se han ampliado, que se han creado, pasaron por el Congreso argentino, pasaron por la Cámara y hay, por ejemplo, áreas protegidas en el Chaco que están listas para salir. El monotributo tecnológico es un tema que independientemente que ha tenido críticas en Juntos por el Cambio, me parece que tiene el consenso necesario para poder avanzar. La creación de nuevas universidades, hoy lo reclamó el presidente de la Nación, hay que ver realmente dónde se paran los diputados Juntos por el Cambio que habían impulsado varias de esas nuevas universidades. Yo creo que sería un momento propicio que pronto podamos generar las condiciones para poder tratarlo. Digo, hay un montón de temas interesantes y hay otros que, fíjate, la ley de desarrollo agroindustrial perdió estado parlamentario. Y teníamos listo el borrador del dictamen y no pudimos dictaminarlo porque empezó el bloqueo. Y te aseguro que los diputados Juntos por el Cambio no querían eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ver si ese texto consensuado de borrador de dictamen no lo transformamos en un proyecto de ley y quizás lo firmemos entre diputados de distintas bancadas para que lo podamos sacar. Bien. Y está la ley de hidrógeno que todavía no entró, la ley de GNL que todavía no entró, la ley de electromovilidad que la podríamos retomar, la ley de compra argentino que la tenemos dictaminada. Hay una agenda muy linda. Ahora, si Juntos por el Cambio dice, no, lo único que existe en la Argentina es la agenda judicial y no tratamos nada más por afuera de eso, a mí me parece que la están pifiando. Gracias, Germán, por haber venido. No, gracias a ustedes, que siga muy bien. Un abrazo a la familia Canalla, ¿no? Sí, ¿sabe que uno se me hizo de Nibol? No. El Alejo el más chiquito. ¿Y por qué hizo eso?
Y ¿Edad? capaz que Alejo empieza primer grado el viernes. Bueno, está ya. Alguien te lo tiene que decir, y- eso es falta de autoridad, Germán, pero alguien te lo tiene que decir. Me parece que hay un exceso de consenso. Así que no. Demasiado moderado, Martín. Agarra la lapicera, Martínez. Mucho progresismo en esa familia. Mucha moderación. Gracias. No, mi mujer es de Newell. Así que está bien, sí. Pero no claro. incidió, me parece que fue en rechazo al padre. Gracias, Germán. Chao. Che, hoy a Luli la bancamos entre todos y todas, porque está con la cabeza muy en huracán. Así que hoy la bancamos a Luli, Pero por vamos favor, 1-0 arriba, Bueno. por si querías saber. Banquémosla. Te Noche cuento. especial. Con Boston River, con Boston River. Bueno, ya está Mariano Recalde. Enseguida charlamos con el senador Mariano Recalde. También, otra mirada de la jornada de hoy. Nico. Estaba contando, iba 192, ahora 193 notas sobre las caras de Cristina con cada cosa que decía Alberto. Tengo un contador como el de Martín Tetaz. Dos cosas trajimos para ver dos extractos de lo que pasó hoy puntualmente con el presidente Alberto Fernández. Vos recién hablabas, Pablo, con Germán Martínez respecto a si fue un discurso de alguien que está en campaña o alguien que está en retirada. Yo te lo quiero llevar a otro término, que es alguien que habló de un trabajo terminado o de un trabajo en proceso. A mí la lectura que me dijeron, mirá tal y tal cosa, que son las que trajimos, dice... ¿Vos te acordás que en un momento se hablaba de Alberto Fernández como un presidente de transición, diciendo veníamos de... No, él mismo lo dijo hoy, che. Él dijo que él es un presidente de transición, lo dijo hoy en el discurso. Lo tenemos, creo. Bueno, miremoslo. Alguna vez dije que antes de ser un gran presidente prefería ser el presidente de un gran país. Ahora que llega el momento... Ahí se nos quedó ahí. congeló. Sí, ahora que llega el momento... Lo teníamos, pero hasta ahí, digamos. Tanto no lo teníamos. Teníamos una parte, habló de cimientos, habló de sentar bases, dijo, bueno, tuvieron un presidente que hizo tal y tal cosa, como todo el tiempo en pasado. Ahí hay dos cosas centrales para mí. La primera es que hubo una intencionalidad, me lo dijeron hoy, muy marcada de no dejar señales de alguien en campaña en el discurso ante el Congreso. Lo logró. Sí, de hecho, porque era una de las cosas Pero que... no correspondía, che, el ámbito. ¿Por qué no? Me parece, claro, hay una institucionalidad. Hay una selección. Lo que pasa que, Pablo, hay cosas que son muy sutiles y que tienen que ver con la pluma, es redacción de algo. Vos tuviste la decisión de no hacer algo y vos podrías haber jugado con esa idea, haber mostrado una situación de continuidad, escribiéndolo sin hablar directamente de voy a ser candidato. Fue respetuoso con la situación donde estaba toda la bancada, la vicepresidenta al lado. Opiniones igual, Nico. Sí, ¿no? Larreta no lo hizo a la mañana, por ejemplo. No, Larreta al revés. Habló una hora, 5 minutos lo de la ciudad. Un discurso de precandidato, ¿sí? 100% de Pero por precandidato. eso, no dar señales no es decir, bueno, no voy a jugar. Es una pregunta. Puede ser. O sea, más directo, ir directo al hueso. Bueno, igual los que... No era el ámbito tampoco. Las para personas eso que hoy, están ¿no? a la expectativa de que el presidente anuncie si va a ser candidato o no, me parece que van a tener que esperar. Bueno. Falta un rato. Y una cosa más, que hoy si al frente de todos le tuviese que poner un hashtag, porque yo soy un pibardo joven, entonces me hablo de esta manera, el hashtag al frente de todos sería proscripción. Si vos ves la discusión, iba a decir interna, pero no es interna, es abierta, porque lo dijo tal, lo dijo tal, es on the record, digamos, no es que acá no hay información off the record, la palabra es proscripción. Una de las cosas que estábamos esperando era ver si el presidente iba a hablar de la proscripción o no hablar de la proscripción de Cristina. Lo hizo, pero hasta ahí. Encontró otra manera de decirlo, mirá. Hace unos meses, esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Está muy bien que aplaudan. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política. Inhabilitación política, no habló de proscripción. ¿Querés sumar algo, Néstor? Sí, básicamente porque además en esto hay un desafío. Cuando empieza a describir la situación, interpela al Poder Judicial, que es el que tiene que recibir esta condena. Mira, hemos preparado 3 frases breves respecto de esto que está diciendo el presidente. A ver si podemos ponerlas en pantalla, como para de alguna manera definir por dónde va, dónde está el desafío. Dice básicamente que se castiga a la persona por lo que es
y no por lo que ha hecho. Cuando a un juez le decís, mira, vos estás castigando a la persona por lo que es y no por lo que hizo, lo estás desafiando a una teoría muy metida en el corazón del Poder Judicial, que se resume en esta frase, que también está extrapolada del discurso del presidente en el día de hoy. Es la próxima placa que tenemos para mostrar, donde dice concretamente: no pudo no haber sabido, imponen el derecho penal de autor. ¿Qué es el derecho penal de autor? Cuando una persona va y comete un robo, lo que se juzga es a esa persona por el acto que cometió. Entonces el derecho penal en la Argentina juzga el acto, no a quien lo hizo, porque para eso está el Código Penal, y el Código Penal dice que el robo, el asesinato, la violación, claro, el delito que sea, el robo es el mismo si lo comete Juan que si lo comete Pedro, si lo comete María. Entonces no puede tener una pena más grave o una consideración para determinar la pena más grave si lo hace Juan que lo hace Pedro que lo hace María. Lo que está diciendo acá el presidente es: a Cristina la condenan porque es ella, porque ella dicen que no pudo no haber sabido, pero en los ejemplos recientes a De la Rúa lo exculparon porque él no tenía por qué saber que abajo de la ventana donde dormían la siesta estaban matando gente en la represión de 19 y 20 de diciembre. Mauricio Macri no tenía por qué saber que Ciro James había organizado un sistema de escuchas ilegales utilizando jueces de misiones en los que utilizaban ese sistema de escuchas ilegales para espiar a su propia hermana, pero él no tenía por qué saberlo. Aníbal Ibarra no tenía que saber que sus inspectores estaban coimeando en Cromañón y terminó produciéndose una tragedia. Ninguno tenía por qué saber, y parece bastante lógico porque para eso se delega, pero Cristina no podía no saber. Y entonces aparece esta, que es la última frase que hemos sacado, y que dice concretamente que los tribunales aún tienen tiempo de acabar con tantas tropelías cometidas. ¿Sabes a quién le habla? ¿A quién? A los jueces de la Cámara de Casación, que tienen que decir el fallo que condenó a Cristina está mal y darlo vuelta. ¿Pero quiénes son esos jueces, Néstor? Entre otros, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos de los jueces a los que también se aludió en estos días por sus visitas al expresidente Mauricio Macri. Uno jugaba al pádel, de hecho, ¿no? O al tenis. No me acuerdo qué. Vuelvo a lo de Nico. El presidente fue muy taxativo, se tomó el tiempo para hacer esta explicación más sucinta, digamos, pero que vos acabas de decir, muy contundente respecto de lo que el presidente dice, las tropelías que hizo el Poder Judicial respecto de Cristina. No pronuncia la palabra proscripción, pero es contundente en la condena de esa acción. Porque hay un debate técnico, porque técnicamente Cristina no está proscripta. Se lo vamos Cristina a preguntar podría a Mariano Recalde. Sí, esto, pero la ¿no? discusión, perdón, Néstor, pero la discusión sobre la palabra proscripción no es técnica. Política. Desde el momento Política. del momento que Aníbal Fernández dice, del otro lado están queriendo proscribir al presidente, la palabra proscripción ya trasciende la cuestión judicial. Él le da un sentido político a esa proscripción, está muy bien. Bueno, insisto, esto se lo vamos a preguntar en minutos nada más al senador Mariano Recalde. Bueno, imagino que sobre la palabra va a tener algo para decir. Pero, Flor, antes de que nos metamos en economía, escuchemos qué dijo el presidente Alberto Fernández sobre la economía argentina. La economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento del 5,4%. De este modo sumamos más crecimiento al 10,3% que se registró durante el año 2021. Somos uno de los países que más creció en estos 2 últimos años. Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más haya crecido en el mundo y de los primeros en la región. Serán 3 años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde el año 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que debemos distribuir mejor nuestra generación de riqueza, pero es fundamental sentar las bases para el crecimiento equilibrado. Si no crecemos, no hay nada para distribuir. A ver, Flor, pasemos un poco en limpio todo esto. Sí, una lectura para hacer sobre estos datos, un fuerte eje económico del presidente Alberto Fernández, sobre el crecimiento económico, que trajimos los datos concretos de qué pasó en el gobierno de Alberto Fernández. Ahí no solo le hace una crítica a la oposición, porque ¿qué es lo que muestra? Que de los 4 años de gobierno, 3 vas a crecer,
uno caíste muy fuerte, que fue el año de la pandemia, si podemos mostrar los datos, ahí se ve muy claramente. Ahí le está haciendo una crítica directamente a la oposición, que en los 4 años del gobierno anterior, 3 cayeron, o sea, al revés que con esta gestión. Pero ojo también con la crítica interna, porque dice, esto no pasaba en el año 2008, es decir, durante el segundo kirchnerismo tampoco creciste más de un año consecutivo, ¿no? Así que eso por el lado del crecimiento económico. Y por otro lado, trajimos el dato de déficit fiscal, porque la lectura ahí es que hay un cierto guiño a la oposición que siempre dice, no, en el kirchnerismo no piensan en el déficit fiscal, gastan sin parar. Y ahí Alberto Fernández dijo, no necesitamos al FMI y miren cómo fue. Claro, lo sabemos por nosotros mismos, no necesitamos que nos venga a decir el profesor qué es lo que tenemos que hacer. Claro, y ahí hay un cierto guiño, si bien no lo dice, es una lectura que hacemos, a la oposición y en esto que se ve, ¿no? Una baja del déficit fiscal, como veíamos, todo lo que aparecía en las placas sobre el año 2023 son proyecciones oficiales. Si hay un matiz, ¿no? ¿Cuánto te deja el vínculo con el fondo para que vos el instrumento político déficit, tal cual lo mencionaba Máximo Kirchner en la sesión de ayer, lo puedas utilizar? Una vez que tenés al fondo con la pistola en la cabeza no puedes hacer absolutamente mucha nada. maniobreta. Eventualmente, ¿no? Bueno, gracias, Flor. ¿Qué más? Sí, y un último dato que si quieren lo pueden conversar con el senador, que tiene que ver con una fuerte defensa que hizo Alberto Fernández a las empresas públicas, y ahí se refirió concretamente a Aerolíneas Argentinas, y lo que mostró fue cómo fue bajando el déficit que tiene Aerolíneas Argentinas, los aportes que se hacen desde el Tesoro, cómo se bajó casi a la mitad, de 644 millones de dólares, se bajó a 350 en 2022, No, y de hecho... Está mal la placa entonces. No, está bien. Ah, sí. Porque el último año comparado con la gestión Macri, 2019. Claro, y por en la eso sale última un lo que 2019 pusimos, abajo. claro, porque de hecho el dato lo menciona el presidente, que pasó en 2019, se gastaba más que lo que se va a haber gastado el año pasado. Bien. Gracias, Flor. Bueno, Vamos. vamos al living, al Sí. encuentro del senador Mariano Recalde. Podemos arrancar por ahí, ¿no? Lo saludamos primero igual al senador. ¿Qué tal, ¿Cómo Mariano? va? Hola, gracias por venir. Escuchando al presidente lo que dijo con respecto a las privatizaciones, porque hizo mención a eso, fuiste presidente de Aerolíneas Argentinas, así que lo escuchamos. Estamos viviendo, como anticipan, un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas, y para ello ya han lanzado una campaña de desprestigio. Otra vez aparecen los negocios particulares sobre el patrimonio de todos los argentinos. Y para eso se monta una campaña en contra de nuestras empresas. Tengamos presente que cuando en medio de una ruta desierta aparece una estación de servicio de YPF, o cuando en una ciudad menos populosa solo se encuentran vuelos de Aerolíneas Argentinas, o cuando en un paraje alejado solo están presentes el Correo Argentino o el Banco Nación, estamos constatando que el Estado no abandona a los suyos. Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio. Detrás de esos discursos a veces hay visiones neoliberales de la economía, pero la mayoría de las veces hay búsqueda de negocios para ellos, sus familias o sus amigos. ¿Alguien cree realmente que tiene un futuro mejor si se imponen políticas de ajuste, reducción de derechos y una mayor concentración de los ingresos? Esto ya se intentó y conocemos los resultados. Hoy nos siguen proponiendo lo mismo con el agravante de que nos anuncian que lo harán más rápido y con más profundidad. Bien, agrego que además el mantra, además de Aerolíneas, son los medios públicos, Sí. digamos, también. Mariano, que del otro lado hay intención de hacerlo, me parece que está claro. ¿Vos ves que hay legitimidad de la sociedad para volver a ese esquema? En los 90 lo tenían, ¿no? No, creo que no. Lo siento cuando recorro el país o la ciudad. También hay datos de encuestas que han medido la valoración que tiene la gente de las empresas públicas y creo que no hay margen político. De todas maneras, Macri está completamente convencido de que hay que cerrar, privatizar. Y Rodríguez Larreta lo dice de una manera más tibia, más sonsacada, pero tiene el mismo proyecto. ¿No crees que tengan diferencia en ese sentido? De fondo no. Macri ahora habla de privatizar con ese tono fuerte. Rodríguez Larreta dice de abandonarla. Abandonarla, algo que habían empezado a hacer de todas maneras, ¿no? Digo, ya recuerdo en su momento También cuando hoy, echan a Isela hoy Constantini y Horacio demás. Rodríguez Larreta en su discurso dijo que hay que retomar el rumbo iniciado en 2015, o sea, hacer macrismo, y dentro de las cosas que hicieron durante el gobierno macrista fue abandonar Aerolíneas Argentinas. Por eso renuncia Isela Constantini, y los últimos 3 años fue estrepitosa la caída. Abrir el mercado a
cuantas empresas quisieran entrar a hacer dumping, compitieron de manera salvaje, aparecía esa burbuja aparente que hoy el sentido común dice que bueno, hay muchos vuelos y todos baratos, eso dura muy poco. Como duró poco también Uber siendo barato, Sí, que es carísimo y ya. mucha oferta. Hoy hay pocos autos, Pero se instaló. pocos Y el autos daño y es se más hizo. caro que el taxi, no conseguís taxi. El modelo low cost en los aviones es igual. Claro. Un momento de mucha competencia, donde parece todo hermoso, barato y con mucha oferta, pero ya iban cayendo, cayó LATAM durante el gobierno macrista y cayeron varias de las low cost que no soportaron esa competencia. Nos metemos en el tema de la justicia, porque hace un rato escuchábamos al presidente hablar del Consejo de la Magistratura, vos ya juraste como Sí, consejero finalmente. hace unos días. ¿Crees que puede reactivarse de una vez por todas en este 2023? ¿Qué crees que va a pasar? No soy optimista con esto. Creo que la Corte Suprema ya hace un tiempo, desde que declaró la inconstitucionalidad de esa ley que venía funcionando pacíficamente durante 16 años, tenía la intención de que no funcione el Consejo de la Magistratura. De paralizarlo esperando las elecciones y que cambiara la composición del Consejo. ¿Para qué? Y sobre todo que cambiara el Poder Ejecutivo, que es quien elige a quien de las ternas manda al Senado para recibir el acuerdo. Con dos objetivos políticos muy claros, que tiene la Corte, mandado no sabemos por quién, o sí, ¿no? Uno es que en la Cámara Federal sigan Bruglia y Bertuzzi, que no se cubran esas vacantes. Que ya la Corte dijo que están mal trasladados, ¿no? Exactamente. Son dos jueces, hay que recordar, que Macri puso a dedo en ese tribunal, que hoy no solamente juzga a Cristina, sino que sobresee de manera express a Macri y los funcionarios del macrismo. Los puso a dedo, cuando el Consejo de la Magistratura funcionaba, decidió que vuelvan a su lugar de origen, porque el traslado estaba mal hecho. ¿Qué hicieron Bruglia y Bertuzzi? Fueron a la justicia. ¿Qué hizo la Corte? Rápida, sin los tiempos de la justicia, inmediatamente chupó el expediente con un per saltum, que se supone que son para situaciones de gravedad institucional. No está previsto en las leyes en realidad, pero es un recurso que inventó la Corte en algún momento. ¿Sabes cuándo lo inventó? Cuando se privatizó Aerolíneas Argentinas en los 90. Mira vos. El primer per saltum fue para convalidar la privatización de Aerolíneas. Ah, qué lindo, siempre algo. Ahora, De el per casualidad saltum poco, fue ¿no? para dejar a Bruglia y Bertuzzi en ese tribunal. Todavía algo de pudor les quedaba y dijeron, está mal hecho el traslado, acá tiene que haber jueces por concurso y con acuerdo del Senado, pero hasta que no se haga el concurso y no tengan el acuerdo del Senado, que sigan ahí. Y Claro, y hace si el 3 consejo años no de esto. funciona, no Hace hay 3 años que concurso. están de ocupas estos dos tipos en un tribunal importantísimo, que es la Cámara Federal. Tomando de Comodoro Pi, decisiones. Tomando decisiones. Y decisiones, claramente, vos contabas el caso recién de la doble vara con Cristina y pasa permanentemente. Inventaron algo que llamó la doctrina Irursum, que era un Poder residual. criterio por el cual los funcionarios de un gobierno tenían que ir presos preventivamente si se los denunciaba porque tenían un poder residual que podían poner en peligro la investigación. De un gobierno peronista, eso no lo decían, porque los funcionarios del gobierno macrista no se les aplicó nunca la doctrina Irursum cuando fueron denunciados por alguna causa, algún delito. Así permanentemente. La Corte y la justicia es garantista, se vuelve garantista y aplica criterios ultra garantistas para dejar libres a delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad, que asesinaron, que secuestraron, que violaron mujeres, que robaron bebés, a esos los dejaron libres. Ahora, con los funcionarios peronistas, mano dura y otro criterio completamente distinto, el mismo juez. Nico. Mariano, hay una ley para reformar el Consejo de la Magistratura que vos la votaste como senador, está trabada en la Cámara de Diputados, que serviría por ahí para reactivarlo, por lo menos para sacar a la Corte de la conducción de la presidencia del Consejo de mínima. Te aviso, esa ley no va a salir de la Cámara de Diputados, yo creo que vos ya lo sabías, pero si no No me animaría a afirmar tajantemente. Bueno, va a ser muy difícil. Muy difícil, sí. Muy difícil, sí. En algún momento, esto me consta, le acercaron al presidente le acercaron al presidente una idea, un borrador de decreto para reformarlo por decreto. Sus asesores judiciales le recomendaron que no lo haga. ¿Es una vía a explorar el decreto para reformar el Consejo? Vengo sosteniendo que sí, que
que hay necesidad y hay urgencia. Que hay un fallo de la Corte, porque además la Corte declaró inconstitucional, dijo hay que sacar una nueva ley, mientras tanto aplico la que a mí se me canta, otra vez extralimitándose en sus facultades, puso en vigencia una ley que no le corresponde poner en vigencia. Y encima esa ley lo pone al presidente de la Corte como presidente del Consejo, doblemente grave, pero dice el fallo de la Corte que hay que sacar una ley. Le dio 120 días al Congreso para sacar una ley. Hicimos una ley, un proyecto de ley, lo discutimos en el Senado, se aprobó, tiene media sanción, está para tratar en la Cámara de Diputados. La ley que hizo poner en vigencia la Corte... La que rige ahora. Algo inaudito, ¿no? Que la Corte ponga en vigencia una ley. Establecía esto de la segunda minoría. Y empezaron las discusiones con Doñate, Juez, Reyes, o a quién le corresponde la segunda minoría. La verdad que hay una crisis, una crisis institucional generada por la propia Corte, hay un conflicto de poderes. La verdad que hay una necesidad de zanjar esto. Si no termina de salir en la Cámara de Diputados, podría resolverse con un DNU y esperemos que la Corte no haga ninguna macana también con ese DNU, ¿no? Tenemos más preguntas sobre la interna del Frente de Todos, sobre la rotura dentro del bloque del Senado. Pero hacemos un corte. Mariano, te pedimos que nos esperes, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles, ¡aprovecha! 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de cacao, pañales y desodorantes. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yerba, café y yogures. Además, 3x2 en vinos y espumantes. Compra también en carrefour.com.ar. Ponete el cinturón. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Empezá el año con todo, junto a Jardín de Genios y Peppa Pig. No te pierdas los nuevos libros didácticos y el divertido kit de merienda de Peppa Pig, su familia y amigos. Ya está en tu kiosco la segunda entrega con la sandwichera de regalo a solo 890 pesos. Y en la próxima entrega, una taza. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Bien, seguimos charlando con Mariano Recalde sobre el final de Desiguales. Mariano, decía Luli sobre la interna del Frente de Todos. ¿Ves escenario de cauce, de buen cauce, digamos, de las diferencias internas hacia lo electoral en el tiempo que viene? Sí, soy optimista. Además creo ¿Basado en qué? Que no hay otra opción, que no podemos volver al pasado. Quedó claro hoy en el discurso, y algo que quedó claro, son los dos modelos de país. Podemos tener discusiones sobre velocidades, sobre formas, pero hay una unidad clara de concepción respecto de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Que hasta volver. Acá no parecieron matices menores frente al mal mayor que sería... Hubo una discusión muy grande que fue cómo se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque creíamos que condiciona todo lo que se quiere hacer, pero lo que se quiere hacer hay una coincidencia total. Yo creo y estoy convencido que se va a resolver, que estamos en la etapa de tensiones, de discusiones, de pan y queso. Sí. Pero cuando lleguen los dos piecitos al Es muy centro, buena la imagen de pan y queso, muy buena. Es al muy centro clara. de la escena. Hoy lo hablaba con un compañero que me dijo esa... Ahora, ¿vos ves un metáfora, me escenario gustó. lógico dentro de lo que aparece? ¿O pensás que puede volver a haber un conejo de la galera como ocurrió en el 2019? Un Alberto de la Galera. Puede pasar cualquier cosa. La verdad que esto
se está discutiendo. Hubo una reunión muy buena que se hizo en el Partido Justicialista, con todo el Frente de Todos, con discusiones muy interesantes. ¿Pero sintetizó una acción esa reunión o quedó ahí Hubo flotando? cosas que se sintetizaron y cosas que quedaron abiertas, pero con planteos muy claros de por dónde hay que ir. ¿Y a vos particularmente, además de Cristina, te gusta algún otro candidato? Y cualquier compañero o compañera que nos garantice continuar con este proceso que retomamos en el 2019 y que necesitamos y queremos profundizar, porque evidentemente los problemas están y no los va a resolver ni Larreta, ni Bullrich, ni Macri, ni Milei, es para mí lo mismo. ¿Sabes por qué no fue Máximo Kirchner hoy? No sé. No hablaste con él. No, hoy no hablé con él. Pensé que iba a estar. Pensaste que iba a estar. Sí. Fue de los pocos que faltó, me parece, ¿no? Había varios que faltaron. Ah, sí. Bueno, por ahí Sí. no de tanto renombre por ahí. Sí, son 257 diputados y 72 senadores y senadoras. Había varios que... ¿Esa resolución tiene que llegar pronto? Siempre pasa, no es de esta. Nos tenemos que ir, Mariano, pero breve. Esa resolución... Bueno, vayan, yo me quedo. Esa resolución. Sí, te quedas en Festival País, la vas a pasar genial, te digo. Quédate vos también. Bueno. Nos vamos, listo. Mariano, gracias por haber venido. Gracias. La seguimos otro día. Nos vamos mañana jueves, 8 de la noche, nos volvemos a encontrar. Chau. Tremenda.